Hola, bienvenidos, bienvenidas. Este es charlas en la biblioteca virtual. La biblioteca virtual es un proyecto que propusimos hace unos años en Lima, Argentina, y venimos trabajando un grupo lindo de personas que tenemos el objetivo de poner a disposición todo recurso digital, y lo estamos haciendo con mucho cariño y para compartir un recurso de libre acceso, ¿no? Y hemos empezado con estas entrevistas a los autores y las autoras, no solo de textos dramáticos para títeres, sino además de textos teóricos, y entonces hoy empezamos, es la primera vez que estamos en estas charlas, y estamos empezando con un invitado muy especial, que además de ser titiritero es un escritor de teatro de títeres. Ha escrito tanto textos dramáticos como textos teóricos. Estamos con Rafael Curchi. Gracias, Rafael. Bienvenido a la charla con la biblioteca, y te dejamos con Alejandra Farro. Gracias por convidarme. Querido Rafael, qué bueno conectarnos, aunque sea por pantalla. Para los que te conocen, bueno, no es necesario la presentación. Para los que no te conocen todavía, sos una persona que tiene multifacético en cuanto a la creación. Polirrubro. Totalmente. Titiritero, dramaturgo, director, investigador, docente, poeta. Y nos vamos a enfocar especialmente en cuanto a tu tarea como escritor. Y nos interesa que nos cuentes cómo es que vos empezaste a escribir, qué es lo que te motiva, cómo se dio en ti esta tarea. Bueno, por suerte venía de una familia de clase trabajadora, pero muy lectora. Mi madre era una gran lectora y consumía libros. Siempre habría dos o tres libros en la mesa de luz. A ella me encantaba eso, y yo la veía leyendo y me llamaba la atención que encontraba interesante en un montón de papelitos encuadernados, ¿no? Entonces había una biblioteca muy grande en casa. Entonces yo revisaba los libros y veía cosas, y la veía ella leyendo, y tal vez por imitarla un poco, o por llenar algunos vacíos que uno tiene en ese periodo de la infancia. Yo empecé a leer sin entender las letras, o sea, le ponía historias, inventaba yo mis historias, y de acuerdo a los dibujos, cuando tenían ilustraciones, ficcionaba con eso, ¿no? Jugaba con los libros, era un objeto de juego. Entonces, a medida que iba creciendo, yo quería leer, quería saber lo que decían los libros. Entonces no veía la hora de entrar a la escuela para que me enseñen a leer. Tal es así que yo me puse como mandate, yo voy a la escuela, aprendo a leer y después no voy más. O sea, para mí era eso lo que necesitaba, no me importaba tanto sumar. Entonces, cuando fui a la escuela, sí, fui con el interés de aprender a leer, y al poquito tiempo ya estaba armando frases y podía leer páginas completas. Lo primero que leí fue una revista Patorucito, que me llevó como 45 o 50 minutos, medidos por reloj, me acuerdo. Y después, bueno, empecé a ver los libros y a escribir. Empezaba a escribir ya de chiquito, algunas películas que veía, algunas cosas que se me ocurría, las escribía. En las redacciones que pedía la maestra con temática libre, yo escribía la redacción, y me gustaba inventar cosas, y aparte las dibujaba. Abajo siempre dejaba 2 o 3 renglones para dibujar, porque era algo que también me gustaba mucho. Fui un lector de historietas, me encantaban las historietas, sigo escribiendo, no como dibujante frustrado, porque soy un desastre como dibujante de historietas, pero sí como guionista. Entonces, y siempre estuve cerca de ese mundo. Ahí conocí uno de los grandes guías, que yo no sabía que era él, lo leía de chico en Villiquen, fue Héctor Germán Oesterheld, el autor del Eternauta, que trabajaba para Villiquen y hacía historias como Margot Luna, adaptaba Sabuesos los Baskerville con dibujos de Trigo, que era un gran dibujante también, y yo no sabía que era Oesterheld, que después, cuando leí el Eternauta ya grande, me di cuenta que él había hecho toda esa obra y de alguna manera me formó de chico. Y la narrativa que yo hago en historietas se parece mucho a la de Oesterheld. O sea,
tiene una relación directa, lo que yo escribo en historieta, con la forma de contarlo a este. Entonces me influenció muchísimo. Y después tuve el gusto como guionista de trabajar con Solano López, que fue el dibujante del Eternauta, que dibujó unas cuantas páginas de Mi Kilo. Así que bueno, yo ahí sentí que tocaba el cielo con mis manos, porque Solano López para mí es Dios, como otros tantos dibujantes con los que después pude relacionarme y trabajar a través de Mi Kilo, ¿no? Entonces, bueno, me di esos gustos, de ser introvertido y lector, a poder hacer todo ese material, siempre por autogestión. Esto también es importante. Yo soy una persona que hago lo que me gusta y trato de llevarlo adelante, con los medios que dispongo. Entonces, Mi Kilo fue un emprendimiento editorial autónomo. No había editoriales, no aceptaban, las pocas que habían no aceptaron el material, entonces bueno, lo edito por mi cuenta, conseguí un dinerito haciendo presentaciones y salió el primer libro de Mi Kilo. Entonces hoy, 20 años después, Mi Kilo es una historieta muy valorada, siempre se la tiene en cuenta y se la nombra, en una época que habían dejado de producirse historietas en Argentina, en la crisis del 2000-2001. Y hoy, 20 años después, se está reeditando todo el material en 2 tomos. Una editorial que se llama Comic Art está sacando todo el material nuevo de Mi Kilo y estamos preparando un tomo nuevo para el año que viene, o sea que volvemos a trabajar el mismo equipo 20 años después, para traer el personaje otra vez de los mitos y las leyendas argentinas, ¿no? Que también en los mitos y las leyendas los conocí en las enciclopedias que había de casa, y yo veía los mitos y las leyendas griegas y de Oriente y a mí me volaba la cabeza eso, ¿no? No había televisión, somos de la época análoga, ¿no? Entonces la televisión empezaba a las 4 de la tarde, entonces uno estaba vagueando y haciendo cosas para llenar el tiempo. Entonces, también las circunstancias que te contaba. Tuve una hepatitis muy fuerte cuando era chico y estuve postrado en cama unos 6 meses, una hepatitis B. Y ahí lo que había en casa, toda la biblioteca fue a parar a la cama, donde yo estaba postrado, y ahí leí Sandokan, Emilio Salgari, Sherlock Holmes de Conan Doyle, Sabueso los Baskerville, me acuerdo hasta las ilustraciones, Andersen, un montón de material. Y yo vivía leyendo y dibujando los dibujos que no había en los libros, yo se los agregaba. Hacía las ilustraciones. Y a Batrigo y a otros dibujantes de Villique. Y en ese tiempo, cuando salí, yo vivía en Montevideo, cerca de la playa, y había un baldío enfrente de casa donde jugábamos con mis amigos. Y cuando volví a abrir la puerta y me encontré con el baldío, yo ya lo veía distinto, porque me daba la sensación que en cualquier momento podía aparecer el globo de la vuelta al mundo en 80 días, el submarino del Capitán Nemo, el barco de Salgari y de Sandokan. Entonces me fui con un mundo distinto para moverlo, para accionarlo. Con la barrita de amigos míos, si bien no habían leído esos libros, yo les contaba las historias y las inventábamos y las poníamos en movimiento. Entonces hacíamos el submarino, el Nautilus, arriba de un tronco tirado, y todos peleábamos contra un pulpo imaginario y todos veíamos ese pulpo. Entonces es algo que después hice en el teatro, ¿no? Rodearme de un grupito de gente, contarles la historia y que los otros se encantaran conmigo. Alejandra fue una víctima de mis insistencias en el teatro, porque yo la convoqué varias veces y ella me escuchaba, tenía la paciencia de escucharme, porque yo le contaba cómo iba a ser la historia y ella a todo eso iba tratando de ponerlo en materiales, ¿no? Entonces fue, pobrecita, una persona que yo la vapuleé bastante. Pero ¿puedo contar? Bueno, ¿puedo contar sí, algo de esos tiempos? Nosotros compartimos en el teatro, en el elenco del teatro, estuvimos juntos trabajando varios años, y también compartimos algunos talleres que dimos en el teatro. Rafa me pasaba a buscar, entonces íbamos para ir al teatro, y durante ese tiempo él hablaba de todo lo que íbamos a hacer ese día, pero además todo lo que se le había ocurrido y todo lo que tenía en su mente y que, claro, explotaba. O sea, todo el tiempo, yo siempre pensé de Rafa que
es una persona que no vive como todas las personas 24 horas por día. Su día debe ser de 50 horas, pensaba yo, porque estaba haciendo algo mientras pensaba lo que iba a hacer y algo que venía después. Y era muy maravilloso escucharlo, estar en esa ebullición creativa, y fui una testigo privilegiada del nacimiento de algunos de los libros. Y de uno me siento un poquito parte de este libro, por ejemplo. Porque Rafa además es muy generoso. Yo tenía que hacer una tesina para terminar la licenciatura y estaba un poco perdida. Entonces Rafa me dijo, no te preocupes, yo te ayudo. Bien, yo escribía una hoja y él venía y me traía un capítulo. Yo decía, esto es tremendo, es maravilloso, es buenísimo, pero la verdad, después de que él hizo varios capítulos de esa ayuda que me estaba haciendo, digo, esto es tuyo, Rafa. No, yo no presenté esa, por supuesto, ese no era un trabajo mío, y se transformó en un libro, que fue este. Así que nació como una ayuda amorosa a una amiga que estaba perdida. Y bueno, es muy, muy maravilloso el trabajo que haces a partir de tu propia experiencia. Esta investigación que vos hiciste, varios de tus libros tienen que ver con esto, ¿no? de tu trabajo como titiritero, como director y dramaturgo, pero también cómo investigaste sobre el trabajo creativo y pusiste estos conceptos en estos libros. Contanos algo de esto. Sí, bueno, en principio prácticamente todo mi trabajo es empírico, digamos, es en base a lo que yo experimenté, fui escribiendo a medida que iba haciendo y en contacto con colegas que siempre estuve atento a eso, observando cómo trabajaban. En una época donde hace unos 30 años atrás, cuando me empezó a interesar los títeres y ver, buscar una metodología que todavía no estaba muy clara, si bien ya se insinuaban muchas cosas, los actores tenían sus conservatorios, sus academias, y que yo, los titiriteros, estábamos un poco en la intemperie, ¿no? Tal vez juntándonos con algunos maestros que nos pasaban información o nos acogían en sus espacios y empezábamos a trabajar con ellos. Entonces era muy, muy anárquica la formación y muy, muy difícil el acceso a la bibliografía. Había muy poco material en aquella época y lo que había venía de afuera, eran unos libros preciosos, franceses, alemanes, con fotos, y yo también me sentía un chico inventando lo que decían, porque no entendía nada, pero veía las imágenes. Entonces, y ya había algún material, sí, en español. Entonces, como me gustaba escribir y soy un preguntón nato, empecé a notar y ver cosas que de mi metodología inventaba, ¿no? La interpretación de la forma, ¿no? Tener la máscara y a través del muñeco empezar a buscarle la voz, estas cosas que a mí me parecían medias atrevidas. Después vi que lo hacían muchos titiriteros que conocía, tenían un sistema parecido. Entonces lo que yo hice a lo largo de estos libros es más o menos explicar el trabajo creador del titiritero y conectar en aquellos que más o menos tenían coincidencia, ¿no? Entonces vi muchos titiriteros que trabajaban a partir de la máscara terminada, del tite modelado, y recién ahí lo necesitaban terminado para empezar a trabajar lo interpretativo. Entendí que es muy distinto a la interpretación del actor. El titiritero trabaja, la interpretación se basa en tres columnas muy importantes, que es el desdoblamiento, la disociación y la proyección, que el actor lo utiliza pero en menor escala. En cambio, el titiritero son prácticamente las herramientas básicas para la interpretación. El trabajo de distanciamiento, estar desdoblado, es ese personaje, no soy yo. Yo conté varias veces que hice muchos personajes
en el Teatro San Martín, en distintas obras, más las mías, y yo nunca usé mi voz, porque nunca encontré un personaje modelado, terminado y acabado que tuviera que ver conmigo. O sea, que generalmente hice el Sancho Panza, hice Merlín, y yo no tenía nada que ver con ellos. Les entraba por afuera, estaban fuera de mí, los apropiaba de otra forma, ¿no? Pero yo los veía como algo que estaba distante y yo tenía que recrear, animar y representar. Desde ahí empecé a escribir esas experiencias, a citar pasajes de libros que empezaron a aparecer, de experiencias de otros, y las mías, básicamente, siempre hago un detalle de los trabajos que hice. Hay un libro que todavía no salió, pero se va a editar de acá a poco, que se llama La sombra iluminada, que es todo el trabajo que hice en sombras en los últimos 20 años. Entonces, es mi experiencia tratando de que cumpla una función y un servicio para alguien. O sea, no es una biografía. Cuando escribo, ya hago una traslación para que no sea algo muy propio, sino que le dé elementos y materiales y herramientas a la gente que lo esté leyendo, que cumpla alguna función. Pero tampoco me sirve de tenerlo guardado en casa. Entonces, ya cuando escribo, ya escribo para que un titiritero, un colega, un estudiante de artes escénicas pueda entender, ver, asociar, reflexionar y generar otros pensamientos. Entonces, me gusta escribir, nadie me obliga. Es una actividad no remunerada. No tengo un tiempo para escribir, escribo, soy muy anárquico, no me organizo. Entonces le robo horas al sueño, a otras actividades y voy escribiendo y después voy pasando a la máquina. En este periodo de pandemia, que estamos todos muy replegados y medio cerrados, yo hice 2 libros. Tengo uno pronto para salir también, que se llama Demiurgia de la materia, que lo escribí con un grupo de alumnos míos en internet que participaron en un taller que se llamaba el Proyecto de Neuros. Y esa fue una experiencia preciosa porque escribí un libro con ellos conectados y de acuerdo a los trabajos que iba proponiendo y a los resultados, hice un libro abordando la materia, tomando como hincapié, como disparador, el Tratado de los Maniquíes de Bruno Schulz. Y que es un texto para mí formidable, que lo conocí hace 25 o 30 años y siempre me motiva. Cada vez que vuelvo a él, le encuentro una cosa distinta. Y ahí me metí con Schulz y Jacob Schulz, el padre, que era el gran demiurgo, heresiarca, loco, divino, que yo me veo ya muy cerca de él, muy viejo, medio loco, y a partir de ahí empecé a generar un sistema y lo fui bajando para los compañeros que estaban en el taller y empezamos a trabajar la materia, no el objeto ni el pitch, la materia, en distintos estados. Y salió ese libro, lo está ilustrando un colombiano, un ilustrador maravilloso que trabaja con rayitas, se llama Carlos de Armas. Posiblemente lo tengamos listo está terminado y escrito, pero falta corregir y faltan las ilustraciones. En el medio de la pandemia, cuando estaba terminando ese, entra en contacto conmigo Susanita Freire, otra titiritera uruguaya, con mucha labor en Brasil, ella ya hace 50 años que vive, y entra en comunicación conmigo y dice: mira, Rafa, tengo un trabajo hecho sobre Misericordia Campana, que yo siempre escuché hablar de ese personaje. Tengo 15 años acumulados de material y de documentos y quiero que lo organices. Susanita hablaba muy gentilmente, me invitó, porque bueno, ya con 50 años ya prácticamente perdí el lenguaje. A veces habla español y habla portugués conmigo y tenía miedo de pasar todo eso y hacer una gramática confusa, un libro de portuñol. Entonces me empezó a mandar en plena pandemia el año pasado todo el material maravilloso. Yo no conocía mucho de Misericordia, de Ambrosio. Y es un personaje del siglo pasado, de Montevideo, a mediados del siglo XVIII, apareció Ambrosio Camariñas, que era un campanero brasilero, un esclavo fugado que tocaba las campanas en la matriz de Montevideo. Y era muy llamativo como persona, como individuo. Tenía algunos rasgos muy particulares, el pelo verde, cuando fue viejo no tenía canas. Y se ganó el afecto de la gente, y los titiriteros, que eran chicos de pantalones cortos en esa época de Montevideo, tomaron la imagen de él y crearon ese personaje que se llama Misericordia Campana, con obras improvisadas,
con registros que encontramos de un gran investigador uruguayo que se llamaba Vicente Rossi, donde describe las representaciones de Misericordia Campana, y ahí empezamos a trabajar con Susanita en hacer todo el proceso, como él llegó acá. Ella estuvo en Olinda, que es el norte de Brasil, en el convento donde él creció, y estuvo hablando con los franciscanos, cómo trabajaban, encontró el campanero que le enseñó a Misericordia a fundir campanas. Entonces empezamos, yo me metí de cabeza, porque me fascina la historia, me fascinan los titres, me fascina todo esto. Descubrí un montón de material, encontramos, establecemos varias hipótesis de la sordera de Misericordia. La establecí yo, digamos, en un sentido, porque es un tipo que cuando llegó a viejo estaba prácticamente sordo como una tapia, tenía el pelo verde, y eso me llamaba muchísimo la atención. Conseguimos una foto que la vamos a publicar en el libro, la única que existe. Y empiezo, esto no puede ser así, eso no es un problema de pigmentación. Tenía un problema en las pupilas también, con una especie de brillo. Y empiezo a investigar y descubro que hay una enfermedad que descubrió un holandés en 1945 que se llama el síndrome de Wallenburg, que habla de la despigmentación de la piel, manchas en la piel, pérdida de los iris, del color de los iris, de los ojos, y de la tonalidad del pelo a través de la sordera. Todas están unidas, esas sintomatologías, a la sordera. Entonces, con Susanita lanzamos la hipótesis que tal vez este personaje que llamaba mucho la atención en el Montevideo del siglo XVIII haya sufrido de esa enfermedad que todavía no se había descubierto, y por eso llamaba tanto la atención, un tipo muy corpulento, con ciertas deformidades en el cuerpo, anomalías, desproporciones, pelo verde, ojos totalmente distintos, obviamente que llamaba la atención. Y de ahí pasó al teatro de títeres, recreado como Misericordia Campana. Incluso él se vio representado en el teatro de títeres y no le gustaba mucho. Es más, se ponía de muy mal humor, hasta que al final lo aceptó. Todo ese material es de Susanita Freire. Yo lo que hice fue, ella me mandaba la documentación y yo escribía los capítulos, como hice con Alejandra en la tesis de ella, se los mandaba a Susanita, Susanita revisaba y decía, fíjate acá, cuidado allá, y me di el gusto de ficcionar. O sea que hay capítulos donde yo describo a Misericordia bajando del barco cuando llega a Montevideo y caminando esas calles por el puerto hasta que llega a la matriz donde va a ser campanero. O cuando tiene su primera mujer y pasan esa noche de bodas en una piecita. Y eso es ficción pura. Es como, porque es un libro de teatro. Sí, también tiene ilustraciones y tiene historietas. Porque los libros de teatro, señores, son aburridos. Entonces dije, ahora que los voy a editar yo, como hice los otros, va a tener dibujo, van a tener ilustración, va a tener todo. Entonces, que sea un libro lindo, que sea un objeto que te atraiga, que no solo sirva a los titiriteros. Este libro, concretamente el de Misericordia, creo que puede servir a alguien que estudie historia, de interés general. Es un libro muy amplio. Y más allá de rescatar esta figura, vos fíjate qué importante que es para ubicarte en la época. Nosotros tomamos como creadora del teatro rioplatense el nacimiento de Pablo Podestá. Pablo Podestá es uruguayo. Y los hermanitos de Podestá, y el mismo Pepe Podestá, Pablo Podestá, vivían en Montevideo y veían y se apasionaban con todas las caravanas de circo y representaciones ecuestres, con todo lo que aparecía en Montevideo. Ellos iban y después lo repetían en la playa. Ellos hacían piruetas como las que veían en el circo. Y había otro grupo de chicos que amaban los títeres. Entonces, Misericordia empieza en la época que Podestá era un nene. Entonces es anterior al circo criollo. Las representaciones de Misericordia Campana son anteriores al nacimiento del Teatro Río de la Plata. Ya había titiriteros, y los titiriteros eran chicos con pantalones cortos, algunos con pantalones largos y que ya fumaban. Entonces encontramos registros de, por ejemplo, Samuel Blixen, que fue un intelectual, un maestro en Uruguay, que él decía que él hacía sus obras y describía cómo las hacía. Entonces, en 1810, antes, el auge de Misericordia llega hasta 1870, 1890,
y después se deja de hacer. Sobreviven algunos retablos, se representó en Uruguay, hay representaciones recientes, pero son todas reconstrucciones, no hay nada escrito, hay muy poco material, no se quedó mucho. Conseguimos algunas cosas en los diarios, Susanita consiguió tiras de caras y caretas, donde aparece Ambrosio, un trabajo precioso, precioso. Ya está en imprenta, está en corrección, ahora va a pasar a imprenta, y ojalá lo podamos editar y publicar y divulgar. Porque ya por la pandemia el año pasado me quedó pendiente el libro Bioobjetos en Escena, que está editado y está guardado en cajas en Buenos Aires, porque no pude cruzarme a presentarlo, porque justo cayó la pandemia, y ahí está el librito. Yo no tengo un ejemplar publicado, pero están en cajas. Entonces, no quiero que pase lo mismo con el de Misericordia ni con el de Mi Hija de la Materia, pero no lo puedo predecir ni prever. O sea, vamos a ver cómo sigue la cosa. Y el material está, las ganas de divulgarlo y de hablar sobre ellos. Voy a hacer presentación de esos libros. Así que si me quieren invitar, por supuesto que voy. Y los presento y les cuento todos los vericuetos. Cada libro tiene una historia. Cada libro que hice, sí. Yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Hace un rato dijiste que tu libro, tu escritura, es muy empírica en el sentido de que nace de la experiencia que tú tienes como titiritero. ¿Me puedes contar un poco eso? O sea, ¿cuán teórico se puede ser escribiendo? Si se entiende la pregunta. ¿Cuánto uno puede volar con la escritura sin desapegar, sin desprenderse de la experiencia? Va por ahí, ¿cómo hace uno para no volar tanto y amarrarse a la experiencia, digamos, ¿no? Va por ahí, me parece. Sí, yo creo que en mi caso se dio como un proceso natural y de decantamiento. O sea, yo empecé a escribir el primer libro, que se llama De los objetos y otras manipulaciones, que es el único que tengo, la primera edición salió en el 2001, creo, y lo escribí 10 años después de hacer títeres, incluso ya en el San Martín. O sea, yo no salí escribiendo. Todos esos 10 años, hasta el 2001, que salió, yo había entrado en el San Martín en el 88, venía haciendo títeres hacía muchos años y no me animaba. Sí escribía, sí tenía gozos, pero no me animaba a publicar porque me parecían que eran reflexiones muy, muy particulares, muy internas. Fue una casualidad, porque me habían llamado del Rojas para hacer un taller de 6 meses. Por primera vez yo no era docente, no soy docente, no tengo formación docente ni soy pedagogo. Aprendí pedagogía por gusto personal y por comprar los libros de Freire y de otros pedagogos que me gustan, Tonucci. Bueno, entonces estaba armando ese taller y bueno, tengo que armarlo. Empecé a escribir lo que iba a dar y a fundamentar lo que estaba escribiendo, y en ese momento le mando a Mauricio Cartún y le digo, mira Mauricio, tengo esto, voy a empezar un taller, fíjate, porque tiene mucha experiencia el maestro, y si está faltando algo que me puedes orientar. Y a la semana me llama Mauricio y dice, no, está bien, tal vez alguna cosita acá, pero lo importante, Rafa, me dice, acá tenés un libro. ¿Qué le digo yo? Esto es un libro. Dice. Es un libro fundamental, básicamente para mí, porque acá está todo bien detallado, hablas de signos, y si lo editas, y entonces yo digo, bueno, ¿de qué más? A mis alumnos le agarran el libro de Curchi, página 35, y me dejan de romper las pelotas con los signos. Yo te hago el prólogo, me dice Mauricio, dale. Entonces lo empecé a escribir ya pensando en un libro, agregué algunas cosas que él me había sugerido, y él escribió el prólogo y salió. Lo presenté, fui a varias editoriales, todos me patearon mal. No, un libro de títeres, ¿para qué? Entonces dije, bueno, lo edito yo. Entonces conseguí un dinerito, pedí otro dinero y pum, salió ese libro editado. Lo regalé por todos lados, lo difundí por todos lados, lo presenté en España, Concha de la Casa me dio un espacio para presentarlo en Bilbao. Era muy novedoso, te estoy hablando en el año, tengo incluso la tarjeta de la presentación que hicimos en el INET, en el Cervantes, son cosas. Y de ahí dije, bueno, ya saldrán otros colegas se animarán a escribir también, porque estaba eso, ahora
mucha gente con experiencia que puede de alguna manera ponerla en el papel. Ahí te Pero pregunto bueno, algo, después, Cuando sí. escribiste tu primer libro, te pareció que ya lo habías escrito Mm. todo? ¿O que tenías No, mucho no, no. margen? No. No, no, me faltaba un montón de cosas, incluso yo lo veo precario y paleolítico. Si Ah, bien es el libro que más se difundió, sí. sigue andando. Yo no puedo creer. En el 2010 me invitaron para hacer un taller en Querétaro para una universidad y yo hago una charla y a la salida de la charla había un montón de gente esperando con este libro fotocopiado y espiralado. Maestro, ¿me lo firma? Bueno, sí, está bien. Y yo La le firmaba los fotocopia. libros, firmé como 300 fotocopias. Y al lado, sí, y al lado había un editor que se llamaba Guillermo Parma, que estaba así, que tenía 2 libros en la mesa. Me miraba firmando fotocopias. Y me dice, Puchi, ¿no le interesa editar en México? Porque yo estoy empezando una editorial. Y dice, sí, ¿cómo no? Le digo yo. Bueno, siempre de palabra. Le mandé todos los textos. Cuando llegué a Brasil, ya estaba en Brasil. Y él empezó a editar todos los libros míos en México. Y se hizo muy conocido y se divulgó mucho mi trabajo en México, y ya viajé ya varias veces a dar charlas y talleres en la Universidad Veracruzana, en Guadalajara, donde realmente se me quiere y se me respeta mucho. Son los primeros libros de formación, ahora empezaron a aparecer otros, hay trabajos muy buenos, la editorial esta creció, Tengo una y pregunta este hombre, después, Rafael. sí. No, lo importante es que este hombre, Guillermo Parma, de Libros de Godot, aparte de ser editor, es un tipo que ama los libros y ama el teatro, y él carga su camioneta y se va a cuánta presentación de libros hay en las universidades, exposiciones. Entonces él divulgó festivales, divulgó mi material por todo México. Y eso se lo digo a él, o sea, es otro emprendedor, otro tipo que apuesta a lo que le gusta. Y te digo, hay más editado en México que en Brasil y en Argentina. O sea, debe haber 5 o 6 libros, hay 2 parados por el tema de la pandemia, pero ya creo que México va a tener 7 o 8 libros míos. Y estos 4 que voy a editar yo en el Río de la Plata. Entonces, voy a parar un poco porque ya estoy harto de escribir. Y digo, ¿qué no se me va a ocurrir? Y bueno, algo se me va a ocurrir porque no paro nunca, ¿no? Había una pregunta, me decías, Paula, discúlpame. Sí, sí. No, discúlpame que te interrumpí, pero no No, quería que no. se me fuera lo que tenía. Me interesaría saber cómo es esto de lo que vos hablás como traslación, ¿no? La diferencia entre escribir algo biográfico y una experiencia y esto que vos tenés como sentido de servicio, ¿no? Además, bueno, lo sabés, yo doy tu primer libro, lo doy, es material obligatorio de la cátedra de teatro de títeres en arte Sí. dramático en la universidad donde trabajo y bueno, sigue siendo, digamos, como una especie de manual básico donde no les digo lo que dice Cartoon, pero más o menos. Sí, ayuda, sí, el tema es ese. Eh, Esto que también responde un poco a lo que me preguntaba Antonio. A mí me parece que hay cosas que ya las reescribí o las superé o me desdije. Yo en este libro digo, el títere es un signo ambivalente, ¿no? Porque por un lado parece que está vivo y por otro lado es artificial, ¿no? Y después en el tercero digo, el títere es un signo polisémico, o sea, es un conjunto de signos que trabajan al mismo tiempo. Entonces, del primero al tercero yo ya, por eso es empírico, porque yo voy conociendo más, voy teniendo más experiencia, veo las cagadas que hice, trato de arreglarlas, incorporo material y y voy modificando, yo me voy modificando y voy modificando lo que digo y lo que pienso. Entonces, vos ves a lo largo de los libros, el día que se puedan leer de corrido, que yo voy incorporando cosas nuevas o reviendo. El libro de Miurgia de la materia, en realidad en la época de pandemia me encuentro con una caja que era todo el libro que se editó en México, que se llama El Grande Miurgo. Y empecé a revisar el material y vi que a Bruno Ayub yo lo citaba 2 veces en una página. Y yo digo, ¿cómo puedo ser tan bruto? ¿Cómo un texto tan importante, tan fundamental para todo, para interdisciplinario, ¿no? Porque movió a artistas plásticos, dramaturgos, fue muy movilizante, Cantor mismo, es una de las personas que más tomó a Schultz. ¿Cómo sacrílego?
tendría que haber expuesto más, tendría que haber expandido todo ese universo de Jules. Y entonces de ahí salió de mi urge la materia, como corregir una falta que había estado escrita e impresa y expandir ese material en este momento, en la pandemia, que yo tenía tiempo para elaborar y empezar a trabajar y otra vez volver al texto de Jules 20 años después con otra visión de mí. Entonces, el libro de Mi Urge la Materia es eso, es el texto de Jules de Tratado de los Maniquíes, que son 4 o 5 páginas, y yo voy fragmento por fragmento desmenuzando todo el texto y explicándolo de alguna manera, interpretándolo de acuerdo a mi conocimiento hoy. Y eso es lo que le pasé a mis alumnos, haciendo una sistemática de cómo serían los ejercicios prácticos de determinados fragmentos de ese texto. Esto es una gran prueba, o sea, pero los trabajos que se vieron son preciosos, el libro tiene fotos de los trabajos, tenemos videos de esa experiencia que fue el proyecto de Neuros, que sigue, porque los compañeros que tomaron el curso siguen experimentando con estos grados de materia que encontramos. Entonces te sentís un poco solo porque no hay mucho referente de eso, y porque estamos en la virtualidad, porque esto en la práctica sería distinto. El taller de bioobjetos en escena virtual es una cosa y en vivo es otra, con presencia física. Estoy dirigiendo espectáculos por internet hace 4 años ya, y ya le hice 12 espectáculos, estrenados en distintas partes. Entonces ya la virtualidad estoy un poco cansado de eso. Me gusta dirigir a los compañeros, me gusta trabajar y tomar mate con ellos, pero mientras sigo, o sea, y por ahí va, o sea, te sale por los poros y lo tenés que hacer. Tenés que saltar los escollos. Es así. Y en ese sentido, ¿te parece válido el formato de una obra virtual? Una obra, no un taller vía virtual, sino una obra misma. ¿Te parece válido como, no sé, como títeres, como teatro? ¿Cómo lo ves? No, a mí personalmente no me gusta. Me han invitado a participar en festivales virtuales, así no lo quiero hacer. No lo quiero hacer desde mi casa, no le puedo dar el entorno y el marco que le quiero dar. Entonces, generalmente rechazo o no me sumo a eso. Trabajo desde la docencia virtual y el teatro lo dejo para cuando me pueda encontrar con la gente. A mí yo tengo que escuchar a la gente. Tengo que sentir ese escozor y cagarme las patas antes de que empiece el espectáculo, porque es lo que me pulsa, digamos. Lo otro, estamos generando espectáculos, los estamos dirigiendo. Yo estoy dirigiendo uno que ahora se está estrenando, se llama en Patagonia, uno nuevo. No lo pude ver. Tengo noticias por los compañeros que lo hicieron que está funcionando, pero quiero verlo, quiero estar presente. Me mandan videitos, todo eso, pero no es lo mismo. Y yo voy a hacer las últimas correcciones el día que pueda estar presencial ahí con el espectáculo terminado. Entonces, se consigue, pero falta. El teatro es el convivio, es un acto social, estar con el otro, estar sentado al lado de alguien que no conoces y todos estamos asistiendo y expectando, ¿no? Es importante, que se está perdiendo la expectación, ¿no? Por un montón de series, justamente por la virtualidad y todas las tecnologías, se está provocando un vacío muy grande entre el palco y la platea. Y ese vacío tiene que ver con un distanciamiento que hay y con una falta de percepción y de interés, ¿no? Cuando yo iba al teatro, entré al teatro cuando era chico, yo veía esa sala y era como la referencia era el club y la iglesia, lo único que yo conocía. Pero este no era un lugar donde yo podía toser no, yo tenía una compostura y estaba pendiente a ver qué iba a pasar, y cuando se abría el telón y aparecía y te llevaba así hasta el final, yo estaba expectante. Hoy tenemos muchos espectadores de todas las edades que son más bien apáticos, están retraídos, mirando el celular, a veces apagan, miran, se enganchan, van y vienen. Entonces se está dejando de expectar. O es difícil mantener la atención constante para que vean acá y dejen esa virtualidad que ahora se está acentuando y se está imponiendo de una forma atroz y que de alguna manera nos va a afectar. A mí prácticamente la pandemia me destruyó en muchos aspectos.
yo no puedo contar algunas obras que hacía antes de la pandemia, no las voy a hacer más. Me parece que no tienen sentido, me parece que tengo que hacer otras. O sea, hay otro público, nos pasaron cosas y tal vez las nuevas obras que yo haga tengan que ver con otros temas que aparecieron ahora. Y no quiero saber nada de teatro infantil ni de teatro para adultos y para chicos. Voy a hacer teatro. El teatro para todos, grandes y chicos. Porque creo que la empatía se está perdiendo en todos los niveles y en todas las edades y hay que rescatar a la gente. Entonces yo voy a hacer obras para todo público. Y que me digan, no, porque infantil, no. Y voy a tratar temas que me estén quemando el culito y los quiera poner. Yo siempre hice espectáculos con contenido. No creo en el entretenimiento, no creo en... Si te podés reír, puede haber un pasaje cómico en una obra, pero no es el fin en sí. Ángel de Papel tiene una historia de una mujer que vive en la calle, que nunca pudo ser madre, y cae un ángel del cielo que es de papel, y ella lo levanta y ahí tiene su hijo. Ah, no lo puedes contar, eso no es para chicos. Ya lo hice y lo mostré. Y los chicos se van fascinados. Shercheling es un chico que es un imaginario y cuando la hermana lo deja de imaginar, él desaparece. Es muy triste, el chico muere, no se transforma. No lo puedes contar así. Todo. Y eso es el teatro que yo creo que es necesario. El viento entre las hojas, por ejemplo, la historia de esta madre que está esperando a su hijo todo el tiempo es conmovedor y no parecería que fuera para niños tampoco, ¿no? Para chicos. Bueno, en el prólogo que hizo Noralia Sormani para el libro que editó el Instituto Nacional de Teatro, ella dice que es la única obra que ella siente que no es para chicos. Y yo dije, bueno, está bien, si ella lo había, si ella había leído el texto, no había visto la presentación de la obra, pero cuando se estrenó, había mucha reticencia con el espectáculo por lo que proponía, por la estética. Tuve la fortuna de trabajar con los Álvarez, que es gente que siempre acompañó mi laburo y lo divulgó por todos lados, y muy aplicado los dos. Entonces hicimos un trabajo formidable. Bueno, con Norma Leandro, que se prestó a hacer la voz. Me acuerdo cuando le llevé el texto del viento entre las hojas al teatro, con la recomendación de Alfredo Alcón, que había hecho el viento entre las hojas, el soldadito de plomo. Entonces me atiende el asistente y me dice, bueno, le dejo esto para Norma, después se va a poner en contacto con vos. Pasaron 15, 20 días, no se comunicó, y un día me llama por teléfono Norma Leandro y me dice, Cuchi, leí su texto, acá me han dicho que usted es una persona que hace títeres muy serios y muy bien. Yo no sé nada de eso, pero a mí me encantó el texto, así que se lo voy a grabar. Espere que termine de hacer una filmación, no sé dónde estaba filmando, y yo lo preparo y lo grabamos. Y a la semana me llamó y fuimos al estudio de grabación y lo soltó el texto. Lo mismo me pasó con Alcón. Alcón grabó El soldadito de plomo en la versión original de Andersen, donde el soldadito se prende fuego porque y se derrite. Sí. No, pero es muy duro, sí. Lo íbamos a hacer hace 20 años atrás, era una anomalía. Y Alfredo entra a grabar en el estudio de grabación y empieza a decir El soldadito de plomo. Yo ya venía con la obra así. Farley es testigo, yo ya venía con todo armadito así, y Alfredo empieza a decir texto por texto y a mí se me empieza a desconstruir todo, porque él proponía desde la voz y de la interpretación que hacía una cosa totalmente impresionante, me daba otras ideas. Y en un momento Alfredo decía cada tanto, perdón, ¿puedo repetir este texto? No es esa intención. Y nosotros estábamos en la cabina, le decíamos así, y le iba a decir yo algo, no, mirá, se te fue una letra, no, cállate la boca. Y entonces teníamos el Pro Tool, que es un sistema de grabación que tiene unas bandas como si fueran un electrocardiograma, pero de la voz. Y entonces íbamos pegando abajo y el tipo repetió 2 o 3 escenas y yo veía que el gráfico hacía las mismas alturas y las mismas... Yo dije, este hombre lo sabe de memoria. Lo estaba leyendo, pero lo había ensayado tanto. Y vos veías una musicalización en el tema. Cada 5 golpeaba una. Y yo, este hombre. Y ya lo había escuchado en Perguín, donde yo trabajó en grupo de titilleros con él. Y entonces cuando terminamos de hacer la grabación, el tipo, un capo,
macanudo, se despidió, se fue, y le digo, marché, el laburo de Alfredo, los dos estábamos impresionados, bárbaro. Tenemos una voz, tenemos un trabajo, pero se nos fue la mierda a la hora, hay que empezar todo de cero. No, y ahí empezamos a hacer la obra, yo la replanteé todo, y él se puso en el escenario, empezamos a montar, y salió El Soldadito de Plomo en el 2000, y ganó el primer premio en el Festival de Necochea, un espectáculo solista continuo, ¿no? Supongo que Norma Y Leandro bueno, y Alfredo Alcón fueron a ver las obras, ¿no? Fueron a verlas. sí. Creo que sí, yo te digo que no estuve después, yo ya hacía esos espectáculos, los seguí un tiempo, después Omar estuvo por todos lados, El Soldadito de Plomo creo que dio la vuelta al mundo 2 veces ya. Tiene versión en coreano, en finlandés, en francés, en inglés. Yo no sé, es una cosa que giró en Corea, estuvo. Entonces creo que eso lo van a tener que hablar con Omar porque él fue el que más trabajó y se llevó ese espectáculo por todos lados. El viento entre las hojas no es la versión que hizo Claudio, en una Perdón, época que yo Rafael, trabajé mucho con ellos. Sí, esas versiones que están en otros idiomas fueron grabadas por otros actores. por otros actores, sí. La de inglés, una versión en inglés que Omar llevó la hizo James Murray, que es un actor argentino que trabaja, habla muy bien inglés y dobla también. Después en Francia lo hizo una persona de Francia, en Corea lo hicieron en coreano, en mandarín, está en árabe, en israelí. No, es una cosa impresionante. Y yo después llegaba a esos países ocasionalmente y me encontraba que los saberes habían pasado y habían dejado muy buena impresión ahí, o incluso mis libros. Entonces yo le estoy muy agradecido a ellos por toda esa difusión que hicieron y porque creyeron en eso, ¿no? Omar arriesgó. Cuando hicimos el primer espectáculo con ellos, se llamaba Fábula de Basilisa, la luz y el fuego, que era en teatro de sombras. Bueno, también la temática de la nena que se pierde, que está en etapa de transición de niña a mujer y se encuentra con la bruja, Baba Yaga. Y el padre muere en la primera escena. No, es muy fuerte, se armó un lío cuando lo estrenamos en las escuelas que uno sabe lo que era. Y después se asumió que son cosas que pasan y que los chicos las aceptan. No hay que crearles una burbuja innecesaria, ¿no? Cuando se presentó El Soldadito de Plomo en Haifas, en un festival, con mucha seguridad, porque está siempre en conflicto, después de la presentación hubo una detonación afuera del teatro. Cuando los chicos salieron de ver el espectáculo, había cuerpos tendidos porque había explotado un ómnibus. Entonces decime vos, ¿qué se llevaron esos chicos? ¿Qué recuerdan hoy, después de tantos años? Cuando salieron de la sala, ¿se acordarán algo del Soldadito de Plomo? ¿O esa imagen se llevó todo lo que habían visto de soñación en la sala? Entonces, el universo infantil, el mundo infantil, el teatro infantil no existe, señores. Es esa burbuja que se alimentó humanamente, porque el mundo es de los adultos y los chicos le roban esos espacios, crean esos espacios por necesidad y por sobrevivencia, y porque son libres, y porque quieren hacerlo, porque se los ocupan a prepo. Entonces, sí, perdón. No, pensaba esto Habla. de adelantarse muchas veces, ¿no? Como artistas, este, porque pensaba ahora, por ejemplo, que prácticamente todas las películas de Pixar arrancan con la muerte del padre o la madre de esos Ah, protagonistas, sí, sí, ¿no? sí, sí. Ya es como un clásico eso. No hay películas, sino que es ese conflicto de pérdida de base. Y Exactamente. pensaba en esto, en las problemáticas de tener que presentarlo y encontrarse con eso, con el Eh, prejuicio, con la negativa de lo que es el teatro infantil, de lo que se debe contar, ¿no? De la claro. didáctica que se debe bajar. Exacto. Imagínate esto hace 20, 30 años atrás cuando empezaron a circular estos espectáculos, que Claro, ni sí, siquiera sí. estaba Pixar. Incluso no sé si a vos te habrá pasado, Paula, que sos titiritera, muchos padres a veces se acercan y te recriminan o te señalan cosas que no se tendrían que mostrar en el teatro. Sí, me pasó Dicen, también. no, esto es muy fuerte, esto no se puede decir, esto sí, pero después ponen al chico frente a la televisión 8 horas y ven cualquier cosa, pero en el teatro sí. Como vos estás ahí
el artista está ahí, como que ellos tienen la libertad, o se toman la libertad de señalarte alguna cosa que a ellos parece que de alguna manera perturba esa burbuja, que para mí es preocupante, digamos, porque está todo en revisión. Está todo en revisión. Entonces, cuando atacaron los cuentos infantiles, diciendo que eran crueles, y hubo toda una onda psicológica de levantarlos, hasta que vino Bettelheim y los trajo de vuelta y dice, no, miren que esto es serio, esto es fundamental. En un momento era mala palabra, lo de Hansel y Gretel, que eran crueles y todo eso. Y es verdad, hay una simbología en esos cuentos muy profunda y muy realista y muy concreta, tales que son totalmente actualizados, o sea, tienen sentido al día de hoy. Más ahora en esta revisión que estos últimos años se planteó desde el patriarcado, el rol de la mujer en la sociedad. Bueno, esas mujeres fueron niñas. Entonces ya los problemas empezaron en esa época. Entonces cuando Caperucita Roja le dice, no te apartes del camino, porque es peligroso, y el enemigo está en la casa de la abuela. Entonces hoy nos enteramos que los índices de abuso en los chicos aparecen en las familias, en las casas, si no es por familiares, es por vecinos, es por tíos cercanos, y si zafan de eso, cuando van al club, hay predadores. Cuando van a el cine hay predadores. Cuando van a la iglesia hay predadores. Entonces esos cuentos tienen un valor. Además que los niños todo el tiempo lo están notando en realidad, lo ven. Debe ser, yo me imagino que desde un niño debe ser Eso. raro que los padres empiecen a negar de alguna manera incomprensible una cosa que ellos ven, ¿no? Exacto. Hay choques generacionales. Lo que viene ahora es eso, hay un replanteo. Yo personalmente estoy en un punto de revisión y qué voy a hacer, cómo sigue esto. No sigue como venía. Tengo que reinventarme y generar otras propuestas que me están movilizando. Todavía están muy revueltas, pero en algún momento las voy a poder tal vez materializar y exponer, pero no es lo que estaba haciendo. Es otra cosa, es otro público y tengo otros intereses, tengo otras cosas que me interesarían comunicar. Por eso no me quiero tomar ese tiempito para hacerlo, para reelaborarlo. La pospandemia me parece que es eso, es Rafael, captar todo esto que pasamos por alto. Sí. te quiero cambiar un poco el tema y llevarte al asunto de lo que estamos haciendo en la biblioteca, que estamos tratando de poner material digital a disposición o a la vez digitalizar cosas que están en papel. ¿Qué te parece eso, esa digitalización que está viendo ahora? ¿Te parece? Nosotros lo hacemos porque nos convierte el material en muy accesible, pero tal vez para un autor no sea tan natural, digamos, no sé. No, yo te digo porque no soy un autor de consagrado, soy un autor a la fuerza. Cuando me quedé sin las obras de Villafán y de Espina porque las había representado, empecé a escribir porque no había. Entonces ahí empecé a hacer mis primeras herramientas como dramaturgo. Entonces lo tomo en serio porque me lleva trabajo y me lleva tiempo. A mí no me salen las cosas porque sí, de repente escribo 3 hojas a la noche y me acuesto con una sonrisa en la boca, la leo a la mañana y tiro 2, o a las 2:30, y vuelvo a reescribir. Entonces a mí me cuesta mucho escribir, o soy muy riguroso, y me parece que la información hay que darla. Yo tengo todos los libros que ustedes mostraron, los tengo todos en digital. Siempre hay gente que me dice, Curchi, estoy preparando una tesis sobre material, tiene algo de objeto, y yo termino dando el PDF. Que a veces los puedo vender en conjunto, pero si alguien me pide, yo doy. Somos grandes dadores. Si esto fuera, si no hace títulos, pues no hace plata, se hubiera dedicado a otra cosa. Esto no deja plata. Esto es un trabajo de ir haciendo y construyendo y dando. Entonces, donde puedo, siempre estoy dando material para que la gente lo tenga. Yo sufrí mucho el tema de no tener material a disposición cuando lo necesitaba. Incluso, yo tuve una época, y otros titiriteros mayores que yo, había una época donde los maestros, no todos eran generosos, y algunos hasta te ocultaban los títulos para que no veas los mecanismos, o no te dejaban pasar para ver determinado dispositivo, determinada articulación, y no, ese texto lo estoy usando yo, no, esto me vino de acá, está traducido, pero
no te lo puedo dar ahora. Y eso se hizo carne. Yo digo, cuando yo tenga material, yo lo voy a regalar, el material se puede. Entonces, de alguna manera es una especie de revancha. Porque tuve maestros también muy generosos, Villafañe, Bufano, Alejandra Farley, tanta gente con la que me crucé y me dio tanto, intercambió conmigo y me tuvo paciencia. Entonces uno puede no hacer más que eso, digamos, o sea, devolver el gesto que tuvieron con vos. Y la virtualidad sí es una herramienta y alcanza y hace que ese material llegue. Bueno, bienvenida a la virtualidad para eso. A mí me gusta el libro físico, pero si de última necesito el material y me lo mandan en PDF, gracias. Lo agradezco porque lo puedo leer. Tengo un Kindle hace unos años que ya está viejito, pero todavía funciona, y me bajo todo el material que no puedo comprar porque los libros están muy caros. Entonces lo uso constantemente y bueno, sí, ojalá, es una muy buena iniciativa la de UNIMA. Tiene que haber un archivo que esté dinámico, que constantemente se aporten materiales, y es necesario un acceso a esa información, ¿no? Ahora que apareció mucha bibliografía, como decía la otra vez Guillermo Bonasconi, ahora hay mucha bibliografía de teachers. Y cuanto más a disposición esté, mejor. Mejor porque ayuda a no golpearse tanto la cabeza y decir, bueno, te hizo esto, bueno, yo voy por acá y puedes empezar a construir de otra forma, con un poco más de contención y no a los porrazos, como nos pasó a muchos. Entonces, cuenten conmigo, en la medida que vaya generando material, voy mandándoles material. Ya tienen 2 libros míos, espero que en pronto les pueda dar un par de archivos más para que los puedan subir. ¿Mm? Excelente. De eso se trata. Bueno. Parley no me deja mentir, ¿viste? Tiene la cara ahí que me dice, no, yo te conozco, mascarita. Vos no tenés currículum, tenés prontuario, me dijo la... ¿Alguna pregunta más que haya por ahí que queda? No, yo quería volver sobre la pregunta que te hice. Voy a insistir, porque sé que sos muy metódico, pero viste que yo te pregunté por esto de la traslación, la necesidad de trasladar Perdón. Sí. y de servir, ¿no? Como de también hacer un servicio al otro por esto mismo que decís, al no tener las posibilidades o no tener acceso a materiales o que los materiales eran en otro idioma. Y vos, además de escribir tu experiencia, digamos, generaste una metodología. Entonces, te iba a preguntar cómo había sido ese proceso, si es que podés describirlo, cómo surge en vos, porque no, digo, creo que tenemos como la costumbre de tomar apuntes, que yo te escuché una vez diciendo que escribías mucho en todas las clases y talleres, siempre tomabas apuntes. A mí también me pasa eso, pero es muy difícil después bajarlo a tierra y armar con eso un método, o decir, bueno, con esto voy a bajar estas ideas y las transmito, ¿no? Como incluso ejercicios prácticos y toda esta reflexión que tenés teórica sobre el hacer, que es sumamente interesante. Sí. A veces yo no lo llego a dimensionar, porque uno está arriba del caballo y no va viendo las huellas que va dejando. Hay gente que ve espectáculos míos, clips de espectáculos míos en internet y dice, eso es de Curchi. Yo te juro que trato de ser original en cada apuesta que hago, pero parece que hay un patrón que ya se ve, que hay otra gente que ya ve mi trabajo y dice, eso lo hizo Curchi, sea de Brasil, de España, de México, donde esté, ellos identifican que hay una mano, un estilo mío ahí. Y con la metodología me pasó algo que vos vas haciendo, como yo, es empírico, yo lo hago, yo lo pruebo, lo escribo, reflexiono, lo comparto, lo enseño, lo pongo en práctica en otros y después recibo eso y ya genera otra instancia, otro conocimiento, más reflexiones. Es como una rueda que no se termina. Y eso va creando de alguna manera un sistema, no sé si es una metodología. Y entonces hace que cuando yo hice esa gira con la que me encontré con vos en la Patagonia y estuve en Tucumán, en Rosario, en Buenos Aires, en Neuquén, y más o menos vos vas moviendo todo ese material y compartiéndolo con los compañeros sobre la base de todas esas experiencias, de todos los libros, de todas las puestas, de todos los contactos que hiciste con los titiriteros. Todo se juega en ese momento y básicamente estar dispuesto a escuchar lo que necesita el otro. O sea,
Claro, tengo talleres de 20, 25 personas, tengo de 10, tengo de 5, tengo de 4, bueno, pero básicamente quiero que el que se tomó el trabajo de venir a verme y a escucharme o a buscar material, que se lo lleve. Eso es lo que más me preocupa. Entonces a veces las charlas son de 4 horas y se van a 8. Cuando voy a los festivales o me invitan los colegas, es de todo el día, porque yo de repente hago una charla de 4 horas, después la seguimos en el bar, la seguimos en la cena, en la mañana desayunamos y seguimos hablando de lo mismo. Entonces yo estoy 24 horas enchufado hablando de todo, y a mí que no me cuesta nada, entonces no parás nunca, no parás nunca. En los viajes que me hice, cuando hicimos la última gira en Argentina, todo es autogestión, esto que yo te decía, todo lo banco yo, sale el libro, lo pago, o hago la gira, Neila me ayuda con los hoteles, vemos la logística, qué ómnibus se necesita, si el avión habíamos hecho una gira preciosa con el dólar a 40 en Argentina, y cuando llegué salía a 70 y pico dólares, suspendimos todos los aviones, ómnibus, me hice 6.000 y pico de kilómetros en ómnibus porque ya los compromisos estaban hechos. Pero eso todo pago con los alumnos. Todo pago No con en los nuestro alumnos que bolsillo. se sumaron al curso, o sea, pero yo quedaba a pie, no trajimos una moneda, pero fue una experiencia maravillosa, donde yo de Tucumán a Neuquén prácticamente empecé a esbozar uno de los últimos libros que estoy, La sombra iluminada, lo terminé en ese viaje de Tucumán a Neuquén. Yo escribí mucho andando. Esta es otra metodología que creo que la encontré porque el que escribí quieto en casa fue de los objetos y otras manipulaciones. Después me empecé a mover, viajé, me fui del país, empecé a girar por todos lados. Hay libros que dicen que uno lo terminé en Puebla, en México, el otro lo terminé en Guadalajara, el otro fue en Brasil, el otro en San Pablo, en Amazonas. Y ahí termino los prólogos y se va armando todo. Y va todo conmigo. Y hoy no tengo un libro en casa, pero hay mucho en la red. Y están todos por ahí. Farley los tiene todos, o sea que no siento falta. Yo la otra vez le decía a mi compañera, ¿sabe lo que me gustaría? Que aparezca un Merlín y me diga, Curchi, ¿usted qué quiere? Y yo quiero todos los libros que dejé en el camino. Desde que me fui de Buenos Aires, desde que me fui de Montevideo cuando era chico, hasta todos los que dejé en Buenos Aires, todos los que dejé en Brasil y todos los que no tengo en Montevideo. No quiero nuevos, quiero todo eso que tenía una biblioteca de miles de ejemplares, y eso me haría feliz. No los voy a recuperar porque fueron quedando muchas cosas. Esto también es otro tema de tener en cuenta, ¿no? Vas dejando otras cosas porque preferencias estas. Son elecciones que vas tomando. Entonces me vine con 3 libros, un auto, el perro y mi compañera, porque teníamos que salir de Brasil porque la cosa no daba para más. Todo esto en las coyunturas sociales, políticas que vamos viviendo, porque los artistas somos emergentes sociales, o sea, no vivimos en una burbuja, no tenemos amparo, al contrario, siempre trabajamos en los bordes del sistema, cada tanto nos cortan la luz porque no pagamos, a veces se acaba algo y tenemos que esperar que entre un mango para comprar una garrafa, y así va la vida. Y esto es lo que es real. Yo no estoy exento de eso. Tal vez las redes dan, mira, el tipo enseña, da cursos, sí, pero a veces arroz con poroto, ¿viste? Y así va la vida. Porque trabajé desde la instabilidad y desde la inseguridad. Esto es así. Cuando hay un mango, se hace, se invierte en un libro, en una obra, en una producción, y cuando no hay, lo esperamos a que aparezca, pero lo hacemos. Me da autonomía. No creo en las instituciones, no creo en el Estado que me va a ayudar, me va a amparar, nunca me amparará. Y no los voy a buscar tampoco, lo hago por mi cuenta. Si yo no hubiera hecho mi kilo y hubiera puesto dinero en mi bolsillo, hace 20 años atrás ese personaje no hubiera existido. Si no hubiera hecho de los objetos, si lo hubiera pagado en mi bolsillo, tal vez no hubiera escrito los libros que vinieron después. Si hubiera esperado que una editorial me abra la puerta para editar el primer libro, tal vez no hubiera escrito nada. Entonces arriesgué. Y ahí va, y así sigue la vida. No hay otro método. El primero que cree en uno es uno mismo. A riesgo de equivocarse y hacer una burrada, ¿no? Porque te das cada sopapo, pero bueno, te levantás y seguís. Pero si no arriesgas, ¿cuándo es el momento? Cuando se te fue la vida. Cuando decís, ahora sí, ¿no? Ahora ya está. Entonces Excelente, Rafael. te vas andando. ¿Mm? Excelente, Me Rafael. parece, no sé. Son reflexiones en voz alta. Estoy hecho un viejo choto, así que bueno, ahora se me tiene que joder. Bueno, por tiempo estamos llegando al final de la entrevista, como la queríamos, la habíamos programado. Sí, ¿Mm?
Queremos agradecerte mucho, Rafael, estar aquí y compartir este rato. Eh, Hemos disfrutado bastante, mucho esta conversación. Los problemas técnicos quedaron atrás. Ahora vamos a subir la grabación del video, apenas baje. Y bueno, Bueno, yo quiero agradecer a ustedes por haber tenido la gentileza de invitarme en este inaugurando este espacio, de tener consideración por mi trabajo. Siempre para mí es importante, ¿no?, que los colegas nos estemos dando esos espacios y que me los hayan dado a mí. Les agradezco muchísimo, porque viste que yo no soy argentino, soy uruguayo, soy brasilero, soy un paria. Entonces yo lo tengo asumido, pero bueno. Y bueno, la posibilidad de encontrarme, aunque sea virtualmente, con Alejandra, con Paulita, las extraño mucho estar por ahí. Así que bueno, pronto ojalá nos podamos encontrar y seguir andando. Y de eso se trata, ¿no? Gracias, muchas gracias, realmente. Muchísimas gracias, Rafael. Ya nos volveremos a ver. Si no es presencial, será virtual. Vamos a organizar algo. Estemos en contacto. Muchas gracias. gracias. Y tiene que ser Gracias. presencial pronto, en algún momento. Bueno, lo que sea esperamos, porque presencial. acá hay alguien que te está esperando para irse con vos. Alejandra, Misericordia Campana. Bueno, Alejandra Farley fue parte de la reconstrucción de Misericordia. No existen títeres, no sobrevivieron títeres de la época de Misericordia. Entonces, a través de la foto y las ilustraciones que hizo Rodolfo Fuchile, le pedí a Alejandra que reconstruyera el personaje de Misericordia Campana, y ella gentilmente, como siempre, ella no me puede decir nunca que no, pobrecita, y yo abuso un poco de eso. Ella reconstruyó el muñeco de Misericordia, que lo vamos a usar para presentar los libros cuando pueda pasar a Buenos Aires y después en Montevideo. Entonces, ahí está, perfecto. Cuando Susanita Ferreira vio las fotos casi se muere, porque ella ama tanto a Misericordia. De repente verlo armado así, con la carita, dice, no, esa mujer es mágica, esa mujer tiene, sí, obviamente, Farley tiene esa capacidad de materializar lo que yo pienso y lo que muchos artistas y colegas titiriteros piensan. Entonces, agradecemos a la vida que hayan con gente como ella, como Paulita, como tanta gente que está encontrando, buscando y compartiendo cosas. De eso se trata. Si hay un futuro, depende de eso, de nuestra generosidad y de que demos. Lo demás está por verse. Ale, Te esperamos. es una preciosidad. Cuídamelo, no me lo manosee mucho, no me lo ensucie. No, y ya vi que además creaste una obra para Misericordia, Hice una y que no obra, estás solo. sí, porque en la historia de Misericordia encontré que en la época se hablaba, Montevideo en esa época estaba el 60% habitado por europeos. Había muy poca población criolla, entonces el 60% de la población era española e italiana. Entonces estos chicos que hacían los títeres de Misericordia imitaban las voces que escuchaban. Entonces se hablaba cocoliche, se hablaba el gallego, las obras de Misericordia se representaban imitando las tipologías de la colectividad. Entonces empecé a escribir una obra en la temática que usaba Misericordia y aprendí cocoliche, el gallego arcaico y qué sé yo, y construí la obra así, que es un cago de risa y que creo que tiene que ver como lo haría un chico es de 14 años. hermosa. Me puse los pantalones cortos y escribí como ese chico de Montevideo del siglo XVIII. Eso se llama una traslación, como preguntaba Paulita. Las hacemos para adentro y después para afuera, porque para unir, ¿no? Hay un siglo y medio de diferencia. Hay muy poco material. Entonces la mayoría o reconstruís o ficcionás. Vale todo. Muchas gracias. Bueno, da para hablar más. Estoy a su disposición cuando me quieran seguir soportando. Muchísimas gracias, gente. Gracias también. Con Gracias. gustazo. Gracias. Cuídense mucho, que no está el Gracias horno para vos bollos de también cuatro. por este espacio, Gracias. de este primer espacio Nos de la estamos biblioteca viendo. virtual. Y quede para mucha gente más y que siga creciendo. Gracias. Chaucito. Chao. Gracias. Corto la reunión ahora, Cuídense. Chao. Es algo. Dale. Chao, chao.